Señoras y señores, la segunda presentación de esta mañana abordará el tema Brasil, informando correctamente sobre el uso y los riesgos de los defensivos agrícolas. Invitamos al profesor doctor Caio Carbonari, profesor doctor de la Universidad Nacional Paulista, UNESP, del campo de Botucatu, para su presentación. Buenos días, sea bienvenidos. Tiene con usted la palabra. Buenos días a todos. Quería agradecer la oportunidad, es un honor participar de este foro. Soy ingeniero agrónomo, soy profesor de la ciencia de agronomía de la UNESP y tengo toda mi formación académica en la producción de plantas, como investigador en la universidad en ese área, en el manejo fitosanitario. Y el objetivo de mi presentación es analizar un análisis fundamental en conocimiento científico, en estadística sobre el uso de defensivos agrícolas en Brasil. Cuando hablamos de defensivos agrícolas, siempre es un tema muy polémico, sensible. Como ya fue dicho, existe una falta de información muy grande en este tema a nivel de la sociedad brasileña y a nivel mundial con relación a la agricultura brasileña. Y más que nunca es extremadamente importante que podamos hacer un análisis bastante pragmática con datos fundamentados en el conocimiento científico para el uso de defensivos agrícolas en Brasil. La primera información que me gustaría discutir, y creo que es la tarjeta de presentación de nuestra agricultura, es la figura que le tenemos aquí, que muestra la eficiencia de la agricultura brasileña. Si miramos, la línea en rojo es cuánto ha evolucionado el área agrícola en los últimos años, desde 2000 a 2017, con base en los datos de la FAO, y la azul es la evolución de la producción agrícola brasileña. Y las dos se despegan, es clara, mostrando que hemos sido más eficientes en la producción, en la producción de la misma área. Y eso es un atestado de sostenibilidad de nuestra agricultura. Y eso solamente ha pasado porque ella ha avanzado pautada por la ciencia, por la innovación y adopta tecnologías. Hemos adoptado cada vez más tecnologías que permiten ese avance y este escenario positivo. Nosotros hemos avanzado en la mejoría genética, en el cultivo más productivo, tenemos más tecnología, tenemos agricultura digital, que es más reciente, hemos avanzado con la mecanización y también con los insumos agrícolas necesarios para que este escenario se vuelva realidad. Y los defensivos agrícolas tienen un papel extremadamente importante, son responsables, no por aumentar la productividad, pero por evitar las pérdidas promovidas por las plagas, por las enfermedades, por las hierbas dañinas, y permitir que toda esa tecnología sea utilizada plenamente y pueda expresar su potencial. Entonces los defensivos tienen un papel estratégico en este contexto. Como les dije, ese es un atestado de sostenibilidad de nuestra agricultura. Cuando hablamos de eso, está sobre tres pilares, el social, económico y ambiental. Y este escenario alcanza estos tres pilares. Tiene un papel importante en los tres pilares. No solamente producimos cada vez más por área, como también hemos mejorado la utilización del área. Tenemos 32 millones de plantío directo de hectáreas. Y eso desde el punto de vista ambiental, eso es muy positivo. Nosotros hacemos 2 zafras al año y buenas partes de nuestras áreas agrícolas aprovechamos muy bien el uso de nuestras áreas. Y la condición climática también nos favorece, pero también es posible porque hemos avanzado fundamentados en ciencia y tecnología. Tenemos otros ejemplos que pudiéramos utilizar sobre la sostenibilidad de la agricultura brasileña. No solamente
la siembra directa. También podemos hablar sobre la caña de azúcar, ya no es más quemada, es mecanizada, preserva la cobertura del subsuelo y del suelo y tenemos un rendimiento ambiental positivo. Es una infinidad de escenarios que demuestra que tenemos una agricultura que es modelo de sostenibilidad. Tenemos que trabajar bien la comunicación y la divulgación de esta información. Otro dato que no puedo dejarles de mostrar es que debe ser de conocimiento de todos ustedes, es el resultado de del saldo de la balanza comercial. La línea verde expresa el superávit del agronegocio en la balanza brasileña. Y la roja es el déficit de los demás sectores de la economía sumados. Queda muy claro y evidente que el pilar que sostiene la balanza comercial es el agronegocio. Eso merece 4 destaques importantes. Eso significa, primero, que Brasil tiene una posición estratégica desde el punto de vista de la agricultura. Brasil representa o tiene parte en la seguridad alimentaria mundial, y eso es importante. El segundo punto es que la agricultura tiene un papel estructural en nuestra economía, y ese es de conocimiento de todos nosotros. Tiene un papel importante en la estabilidad económica social brasileña. El tercer punto, y eso ya es un atestado de calidad, y eso muestra, evidencia esa calidad. Nosotros no íbamos a poder exportar a más de 160 países y acceder a los países y a mercados más exigentes si nosotros produciéramos alimentos o productos agrícolas contaminados con agrotóxicos o defensivos agrícolas. Eso es un atestado de calidad de lo que producimos. Ante todo este escenario, cabe a todos nosotros y a la sociedad brasileña garantizar que la agricultura brasileña continúe teniendo toda esta competitividad y sostenibilidad y todo ese éxito que hemos tenido. Eso significa garantizar o permitir que la cultura brasileña continúe teniendo acceso a las tecnologías, que el conocimiento científico es útil y es seguro. Eso es fundamental para que continuemos haciendo este camino de éxito de la cultura brasileña. Y cuando hablamos específicamente de defensivos agrícolas, ya adelantando mucho lo que voy a decir a lo largo de la presentación, también hacemos uso bastante racional de estos defensivos. A pesar de toda esta falta de información y de la imagen negativa que hay sobre este uso de defensivos agrícolas, seguramente tenemos problemas aislados que deben ser atacados y trabajados, pero la verdad es que en regla y en general hacemos uso absolutamente correcto, coherente, seguro y racional de los defensivos agrícolas. Tenemos varios indicadores para mostrar esto, que a partir de ahora voy a tratar de presentarles. Hemos fallado de alguna forma, principalmente en la parte de la comunicación, porque no es esta la información que llega. La presentación de la agricultura brasileña es que utiliza mucho agrotóxico, pesticidas en demasía y de forma equivocada. Y Brasil, en realidad, es el mayor, es quien más, se ha escuchado que es el que más usa defensivos agrícolas. Y eso está fundamentado en esa figura. El mercado de defensivos agrícolas por país, y Brasil, de hecho, aparece en primer lugar por varios años, y muy próximo de los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso de importante o relevante en la práctica? Eso no quiere decir nada. Con relación al uso y riesgo, esa información no representa nada. Ella solo representa o muestra que Brasil tiene una agricultura gigante, fuerte, que usa tecnología, y de hecho es lo que está expreso en esa tabla. Antes de normalizar estos datos y profundizar en ellos, otra idea que se creó es que Brasil utiliza cada vez más defensivos, tiene un crecimiento enorme, lo que no es verdad. Nosotros específicamente en esta base de datos
los datos de 2013 a 2017 y si vemos puntualmente 13 y 17, el uso de defensivos agrícolas cayó, se redujo 12,5%. Entonces no es verdad que él aumenta constantemente todos los años. Y ustedes me pueden preguntar, ¿eso es tendencia en todo el mundo o es una situación en Brasil? Esa es una situación particular de Brasil. Cuando la relacionamos a los demás países en términos de uso de defensivos entre 2013 y 2017, podemos observar que Brasil es uno de los únicos países que redujo el consumo. Estados Unidos, India y China aumentó, Francia redujo un poco y los demás países mantuvieron el mismo patamar de consumo. Eso sirve para dignificar la idea de que el uso es cada vez más grande y crece todos los años en Brasil. Volviendo a la cuestión de la normalización de estos datos y el análisis del punto de los defensivos, es extremadamente importante que determinemos cuánto utilizamos, pero por unidad de área. El primer dato no representa nada relevante. Por eso, significa lo siguiente, yo soy de Botucatu, que es una ciudad del interior de São Paulo que tiene 150,000 habitantes. São Paulo capital tiene 12 millones. Informa algo que São Paulo tiene más accidentes de tránsito que Botucatu. Obviamente que no, que hay más homicidios, tampoco no. Entonces, si no transformamos el número de accidentes por número de habitantes, no tenemos número palpable para hacer esa comparación. Lo mínimo que deseamos es hacer eso para poder profundizar más el debate. Este es el dato que se utiliza para transformarnos en el mayor utilizador de defensivos del mundo. En diferencia con aquellos países, ya utilizando la base de FAO para todos, tenemos este escenario. Brasil cae para la 7ª posición. Por delante de nosotros está Japón, que utiliza 4 más por unidad de área. Corea, enseguida viene Alemania, Italia, Francia y Reino Unido. Todos estos países utilizan más defensivos por unidad de área que nosotros. Cuando transformamos por la producción, que también es honesto y legítimo y ético hacer esa transformación, aquel mismo dato de consumo absoluto por lo que Brasil produce en productos agrícolas, nosotros tenemos una situación aún mejor. Vamos para la 13ª posición. Están delante de nosotros Canadá, Argentina, Estados Unidos, Australia y varios países de gran importancia. Eso cambia bastante la teoría, aquella primera discusión que nos acostumbramos a escuchar por mucho tiempo. Entonces Brasil está en una situación muy confortable en términos de uso de defensivos agrícolas, con 2 puntos que merecen destaque. El primero es que si tomamos esos países que están adelante de nosotros, son países que producen en clima temperado. Y Brasil, templado. Y tiene un clima tropical. En cuestiones de fitosanitarios, también tiene un control de plaga porque no tiene invierno riguroso. Así que es más difícil hacer este trabajo en un ambiente tropical que en uno templado. Y el segundo punto que quiero discutir utilizando esta figura, que es bastante importante, es que eh, Brasil utiliza el 8% de su territorio con la agricultura, así que nosotros somos una potencia agrícola con solo un 8% de nuestro territorio. Aplicamos defensivos agrícolas en un 8% de nuestro territorio. Si tomamos los países de Europa, ellos utilizan más para producir 1 tonelada de productos agrícolas, utilizan defensivos agrícolas en un 50 o 70% de sus territorios. Son situaciones muy distintas en relación al uso y disposición al uso de defensivos. Es un punto interesante que merece destaque, además del consumo. Esa gráfica también es muy interesante. Trae básicamente las mismas informaciones, pero en la horizontal tenemos el consumo de defensivos en dólares
que tiene que ver con cantidad por hectárea, y en la vertical tenemos la productividad. Observen qué interesante cómo esto cambia la imagen del uso de defensivos agrícolas en Brasil. Brasil está en una posición de gran destaque con el uso racional entre todos los países representados. Está en un primer nivel de los países en verde. En el eje de horizontal, esos países representan un bajo consumo de agrotóxicos. Y en la vertical aparecemos también Brasil con mayor productividad, es decir, produce mucho con pocos defensivos. Es algo bastante notable que cambia totalmente la visión que tenemos desde el punto de vista del uso de defensivos en Brasil. Es una posición realmente envidiable y no aquella que estamos acostumbrados a escuchar cuando escuchamos sobre el uso de defensivos agrícolas en Brasil. Todo ello es muy positivo. Claro que cuando salimos de aquella primera figura, que es un análisis de cantidad y que no expresa nada en cantidad absoluta y va normalizando los datos, encontramos más subsidios para analizar esto. Pero aún es un análisis poco profundo. Lo que de hecho merece avanzar es el análisis de riesgo de lo que estamos utilizando. Yo puedo utilizar mucho de productos altamente seguros o poco de productos inseguros, así que hay que avanzar un paso más entendiendo el riesgo asociado en términos del uso de defensivos agrícolas. Y estamos haciendo un gran trabajo en este sentido para tener subsidios, incluso para compararnos con nuestros competidores en relación a este riesgo asociado. También queremos destruir esta idea de que Brasil utiliza productos prohibidos en otros lugares, que utiliza productos con riesgos mayores que en otros países. Una de las herramientas más utilizadas, consolidada en el mundo para este análisis del uso de los defensivos agrícolas es el que se llama EIQ, que es un coeficiente de impacto ambiental que en la práctica quiere decir mucho más. Es una herramienta que puede cuantificar el riesgo, que nos da números tangibles para cuantificar los riesgos asociados al conjunto de defensivos que utilizamos en un determinado cultivo, comparar cultivos, comparar países, regiones, sistemas de producción para que tengamos un indicativo, un número cuantitativo del riesgo asociado al uso de defensivos y hacer las comparaciones necesarias para de hecho avanzar en la evaluación de riesgo, que es tan importante. El EIQ no es una herramienta nueva, es una herramienta que viene del año 92 de un equipo de la Universidad de Cornell, pero viene cada vez siendo utilizado más por la comunidad científica internacional, por las agencias de regulación. Es una herramienta consolidada para el análisis de los riesgos de defensivos. Está recomendada por FAO. Hay un documento de la misma FAO que recomienda esta herramienta para la evaluación de riesgos y sale de esta ecuación matemática que cuenta con 11 variables que tienen que ver con la toxicidad, la dinámica ambiental y la dinámica en las plantas en relación a los defensivos. Esa herramienta nos da un número y más que ello nos permite segmentar el riesgo al aplicador, también al trabajador, aquel que maneja, que está cercano a la aplicación. También permite evaluar el riesgo al consumidor y el riesgo ambiental. Nos da, por tanto, un diagnóstico preciso de los problemas, dónde hay que avanzar para mitigar riesgos y nos permite números de comparación con otros países, con nuestros competidores en relación a la agricultura. Estas son las 11 variables utilizadas en ese modelo EIQ, toxicidad para humanos, animales, pájaros, peces, abejas, persistencia en el ambiente, en la planta, movilidad.
indica, por ejemplo, el riesgo de contaminación de fuentes hídricas. Es un conjunto de variables que se utilizan para abastecer este modelo y llegar a este número indicativo del riesgo asociado en defensivos agrícolas. Y en la literatura encontramos resultados de autores que se utilizan de esta herramienta para hacer sus análisis, un análisis que va más allá del consumo y uso. Algunos autores hicieron un estudio muy completo desde el año 96 hacia 2015 para soja, maíz y algodón, evaluando el consumo y el riesgo de este consumo de defensivos en donde había OGM y donde había cultivo no transgénico. Y la comparación de los dos y cuál era el riesgo, la evolución, el uso, y lo que se verificó fue que en promedio, dentro del periodo, en las tres culturas, la cantidad consumida de defensivos agrícolas se redujo en un 16% y el riesgo descendió a un 21%. Y eso permitió un avance mayor en relación a la reducción de riesgo, en relación a la cantidad de defensivos utilizados. Mismo en situaciones específicas donde hubo un avance en el uso, un aumento en el uso de defensivos, hubo un descenso del riesgo. En la primera línea pueden ver la cantidad que el EIQ en los defensivos utilizados en la soja, vemos un 0,5% de aumento del uso y 13,9% de reducción del riesgo. Es un escenario bastante positivo e interesante. Otro ejemplo de la herramienta EIQ para análisis de riesgo, un ejemplo pertinente, dentro de esas discusiones sobre el glifosato del año pasado. Ese trabajo también está disponible en un periódico muy importante con factor de impacto científico y allí los autores evaluaron cuál era el impacto de la eliminación del uso del glifosato en la cultura mundial. Ellos estudiaron esa posibilidad sustituyendo el glifosato por otras fuentes y eso promovería un incremento de 1,13 mil millones de unidades de EIQ que corresponde a un riesgo de 12,4% superior. Conclusiones de ese trabajo también son importantes. Ellos entendieron que habría una disminución no muy grande, pero una disminución de la productividad, lo que significaría mayor necesidad de áreas, y eso va en contra de lo que hablábamos al comienzo. Y entendieron que eso impactaría en las emisiones de CO2, porque el glifosato tiene que ver con los sistemas conservacionistas. Y en ese estudio ellos destacaron que habría un aumento de emisiones de CO2, lo que equivalería a 11,7 mil coches más circulando. El costo sería absorbido por Brasil en un 32%. Entonces, con la EIQ tenemos una herramienta más tangible para hacer estas evaluaciones de los impactos de los defensivos. Sustituyendo un producto utilizado a gran escala, daríamos un paso hacia atrás en la sostenibilidad de nuestra agricultura. Y aquí los datos que trabajamos, que generamos en relación a EIQs para 4 culturas: maíz, soja, caña y algodón, del 2002 a 2015. Son 13 años de estudio con la base de datos completa de los defensivos agrícolas en Brasil en esas 4 culturas en ese periodo. Pudimos cuantificar el EIQ, dividimos por el área, dividimos por el número de aplicaciones y encontramos un EIQ por aplicación. Y observen que eso también va al contrario de lo que se creó de esa imagen del uso de los defensivos en Brasil y que muchas veces se difunde negativamente.
En todos los cuadros hay un descenso destacado. Desde el 2002 al 2015 hubo un descenso marcado en el IQ por aplicación en esos cuatro culturas o cultivos. Son entonces más seguros en relación a cada aplicación que se realice en cada una de esas culturas a lo largo de este periodo. Ahora queremos actualizar los datos para 2016-17. El riesgo al trabajador disminuyó en casi 52%, para el consumidor casi 37%, el riesgo ambiental 33% y en promedio total un 37,91% de disminución del riesgo. Así que eso nos permite avanzar en esa discusión y tener subsidios para entender cuál es el riesgo asociado. Esos indicadores son muy positivos, además del descenso. Cuando comparamos este IQ con los datos de la literatura de otros países desarrollados y competidores nuestros, nos vemos en una situación buena, mucho mejor incluso que de nuestros competidores. Otro dato interesante. Quizás podamos hacer un montón de comparaciones durante todo el día aquí, viendo la realidad brasileña y viendo cómo vamos bien en esos aspectos y cómo la herramienta es útil y nos permite hacer esas comparaciones. Si tomamos el IQ del uso de herbicidas en la soja de Estados Unidos en el cultivo del 2014 y comparamos con el IQ de Brasil en el mismo periodo, vamos a ver que nuestro IQ es más bajo. El IQ acumulado en el uso de herbicidas en la soja en Estados Unidos fue de casi 36% y en Brasil este IQ en el mismo periodo fue del 31,5%. Fue más bajo y más seguro que aquel que se utilizó en Estados Unidos en la soja. Para el maíz no fue diferente. Estados Unidos es el mayor productor, pero si nos comparamos con ellos, el IQ asociado al uso de herbicidas en el maíz americano en el 2014 fue del 47 al 56, mientras que en Brasil fue de un 34,4%. Es una condición favorable. Y estos datos se repiten en la literatura y nos ponen en una condición favorable. Para estos cuatro cultivos, sobre todo, estamos en situaciones bastante cómodas. El riesgo asociado suele ser más y mejor en Brasil que en otros países del mundo. Estamos comparando cuatro culturas, pero de hecho tenemos que avanzar en esos diagnósticos para generar informaciones sobre otros cultivos, pero estos representan un 80% de nuestra producción. Así que si hay un problema, no está en Brasil. Tenemos que detectar dónde están estos problemas y atacar entonces, enfrentar donde hay que enfrentar. No da para enfrentar a partir de datos genéricos. Nosotros lo que quiero decir es que no estamos en condición desfavorable comparando con cualquier país del mundo. Los indicadores son muy positivos. Eso ya está claro, pero es posible avanzar y mejorar. La legislación de defensivos en Brasil es del año 89, es anterior a la biotecnología, a la nanotecnología, a la agricultura digital. Hubo una revolución científica en los últimos 30 años. La comprensión del uso de defensivos hoy es otra. Es necesario contar con defensivos más efectivos y eficaces. Y la legislación tiene 30 años. Ella no incorpora muchos de los nuevos conceptos, no abarca el análisis de riesgo que se adoptó ya en varios países del mundo.
es una legislación que realmente necesita una actualización y una modernización. La ley tiene dos papeles o dos roles principales. Uno que es garantizar que los productos inseguros no lleguen o que no permanezcan en el mercado. Y nuestra legislación, a pesar de antigua, viene siendo eficiente en este sentido. Nuestros indicadores muestran que tenemos productos disponibles seguros en Brasil. Pero la ley también tiene que permitir el acceso rápido a las tecnologías que a la luz del conocimiento científico son útiles y seguras. Hay datos que muestran que en esto estamos fallando, en esto tenemos problemas y esto nos pone en una situación de desigualdad en relación a nuestros competidores. Y esto nos perjudica en relación al avance en la reducción de riesgos de defensivos. Por ejemplo, tenemos 32 defensivos agrícolas y nuevos ingredientes activos que esperan aprobación y registro para el uso comercial en Brasil. Son 32 nuevas moléculas que están esperando. Esto escapa a aquellos productos que tuvieron registro reciente. Solo una molécula nueva fue liberada recientemente. Tenemos 32 que están en fila y de esas 19 ya están liberadas en Estados Unidos, 19 en Canadá, 18 en Australia, 17 en Japón, 16 en Unión Europea y 15 en Argentina. Así que no es razonable para Brasil, que tiene una agricultura tan importante, tener estas esperas. Otro abordaje muestra que de esas 32 tecnologías que esperan en fila, 29 de ellas están ya en uso en por lo menos uno de estos países que aparecen aquí de la Unión Europea. 22 que están en 2 países, 18 que están liberadas y en uso en 3 países, 13 en por lo menos 4 países y 6 en los 5 países. Así que ellos tienen sistemas regulatorios más eficientes en relación a la seguridad de estos productos. Y no tiene ningún sentido retener esto. Esto nos perjudica porque son productos eficientes, son demandados por nuestra agricultura, llegan con retraso, esto impacta económicamente, eso nos quita la competitividad. Pero hay también un impacto importante, es que el que estamos reteniendo tecnologías que serían más seguras de las que tenemos, podríamos evolucionar más en nivel de seguridad con esos productos. Entonces, otra vez aquí calculamos el EIQ de productos que están en el mercado, ese conjunto de defensivos que están en uso en el mercado, calcular y cuantificar el EIQ de los productos que están en fila. Lo que hicimos fue tomar 14 ingredientes activos que están en la lista de prioridades del Ministerio de Agricultura de Brasil y que deben llegar primero al mercado. Cuando tomamos los promedios de aquellos que están en el mercado y aquellos que no, encontramos que el EIQ promedio de los productos que están en fila es un 42% mayor. Entonces el consumidor es el segmento con un IQ más bajo. Para el trabajador disminuye también y para el ambiental se favorece aún más con el uso de estos productos que están en fila con una reducción de un 53%. Estamos entonces reteniendo y tardando para poner en el mercado productos que agregan, que aportan para nuestra agricultura y dejando de utilizar productos que son muy interesantes también en el avance de menor riesgo en relación a defensivos agrícolas. De hecho, hubo una gran evolución en el desarrollo de los defensivos agrícolas a lo largo de los últimos años.
estamos ahora entendiendo más sobre los sitios de acción. Los sitios de acción en los que queremos actuar con los defensivos agrícolas, los blancos biológicos, y es posible diseñar moléculas hoy en día más eficientes y específicas. Y esto está claro cuando vemos este dato de la reducción de dosis de los defensivos agrícolas. Noten que la dosis promedio de los productos lanzados a partir de 2000 es 12% de la dosis que era utilizada el año pasado en la década de 50, en la década de 70. Noten que estos productos se volvieron más eficientes, como la industria trabajó con base en investigación para garantizar esta evolución grande que hubo en términos de composición, y la dosis es un factor que tiene impacto en la cuestión del riesgo. Los productos prioritarios nuevamente tienen una reducción más grande, va para 9% de lo que era allá atrás en la década de 50 y 70. Y con el EIQ, si calculamos los productos lanzados en la década de 60, 70, 80, 2000 y los que están aguardando registro, notamos claramente esa evolución. Los productos se han vuelto seguros en regla. Nuevamente, no tiene sentido no explorar eso con más felicidad. La regulación tiene que existir, tiene que tener todo un criterio en términos de evaluación, pero tiene que ser más célere para permitir el acceso rápido a lo que es seguro y a lo que va a agregar a la agricultura sin riesgos. Y de hecho, el desarrollo sostenible, la producción sostenible, siempre creció pautada en ciencia, y la agricultura y con la agricultura no es diferente. Y como un mensaje final para hacer un resumen de todo lo que les presenté, Brasil no es el que más consume defensivos. Brasil hace un uso absolutamente racional de defensivos agrícolas. Estoy tranquilamente apto para decirles esto. Nosotros tenemos detalles y puntos fuera de la curva que tenemos que avanzar en el diagnóstico, tenemos que tener un trabajo continuo en relación a eso. Aún en lugares en donde ya estamos bien, tenemos que tener un trabajo continuo para seguir avanzando. Pero cuando tomamos todos los indicadores, ellos son positivos para Brasil en términos de uso por área, por tonelada de alimentos, por riesgo fundamentado en el que es bastante positivo. Podemos comparar, inclusive podemos estar orgullosos cuando nos comparamos ante los demás países desarrollados y con agriculturas importantes del mundo. Y aprovechando esta última diapositiva, este mensaje final, la cuestión central no es si el producto es antiguo o nuevo, la cuestión central es cuál es el riesgo. Hay productos antiguos que son muy seguros y que pueden y deben permanecer en el mercado, pero la tendencia es muy clara. A lo largo del tiempo, los defensivos se han vuelto más seguros, más eficientes, y dar acceso más rápido a eso es muy importante. La modernización de la ley es muy importante para contribuir con eso. Y los cambios que la ley puede traer en la competitividad y garantizando que Brasil continúe trabajando con la sostenibilidad en la agricultura es muy importante. Eso es lo que tenía para presentarles. Muchas gracias por su atención a todos.